Esta es la segunda parte del top de personas deificadas. Veremos grandes personajes históricos que por diversas situaciones terminaron siendo venerados. Algunos como dioses y otros como santos o líderes espirituales. Cuenta la leyenda que muchos de ellos son poseedores de poderes sobrehumanos y divinos. Inspiraron a las masas y moldearon el sentir y el pensar de generaciones. Imhotep. El que viene en paz, o por lo menos eso es lo que significa su nombre. Se dice que vivió entre los años 2690 y 2610 a.C. Aproximadamente. Tal vez, puede ser, más o menos. Ya saben, cuando nos vamos tan atrás en la historia, todo es más borroso. Creo que la mayoría, incluyéndome, conocen el nombre por la cantidad de referencias en la cultura popular, en la música, en las novelas, en los videojuegos y las pelas. Apostaría que la mayoría lo conoce por las películas. No la de los 30, sino la actual. Bueno, actual es muy relativo. Esta película salió en el 99. Diablos, cómo pasan los años. Y siguen pasando. Y a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, Imhotep ha sido versionado, inmortalizado en el imaginario colectivo. Pero Hubo una época en el antiguo Egipto donde su nombre ya escrito en piedra se veneraba como un dios. ahora, Él fue deificado, y todo esto fue un largo proceso. Ya en los años 1550 a.C., durante un periodo llamado el Imperio Nuevo, Imhotep fue reconocido como el patroncito de los escribas. Después, en el periodo tardío, fue asimilado y sincretizado por Nefertum, dios que simboliza el nacimiento del sol, y en algunas ocasiones también fue vinculado con el dios Tot. Pero el gran paso en su notable carrera como un dios se dio en la época tolemaica, ese periodo histórico donde la cultura egipcia y griega se gustaban, se coqueteaban y crearon una especie de sincretismo cultural. Estoy bromeando, esta unión se debió a una invasión, es lo que tiene la historia. Pero durante este periodo, varios dioses fueron encontrando sus equivalentes y mutaron. En esa época logró un gran impulso popular y político, siendo asimilado a Asclepio o interpretado como tal, Postdata, Asclepio es el dios de la medicina y la curación. que a su vez será el futuro Esculapio. Esculapio. Claro, esta vez como los romanos. Oye, Esculapio es el mejor nombre de la historia. Le pondré ese mi gato. Ok. Imhotep fue deificado y divinizado. Y venerado. ¿Pero se lo merecía? Y más vale que sí. Él fue un inventor, médico, matemático, astrónomo, y se le considera el primer ingeniero, el primer arquitecto, y hasta en algunos textos se lo define como el primer científico. Aunque yo diría que no. El primero cuyo nombre fue tan grande que resuena hasta nuestros días. Eso sí que sí. Y todo esto solo en la ciencia. Aparte, él ocupaba un alto cargo político. Fue el Tiati del faraón, el cual es el más alto funcionario del antiguo Egipto, el primer magistrado después del faraón. Y también fue sumo sacerdote de Heliópolis. Wow. ¿De dónde saca tanto tiempo estas personas? Yo me siento mal porque pasó otro año y no aprendí inglés. Como arquitecto y como ingeniero, a Imhotep se le recuerda por ser el autor del complejo funerario de la pirámide escalonada de Saqqara, cerca de Memphis, en tiempos del rey. Nichelle Beddayese. A mi parecer, donde se destacó de una manera prodigiosa fue como médico. En un periodo donde la gente concebía la enfermedad, no sé, desde una perspectiva mágico, mística, religiosa. En este periodo, el bueno de Imhotep escribió el papiro Smith, Donde se describen 48 casos clínicos, haciendo uso de un enfoque racional. En este da tratamiento a ciertas enfermedades y heridas. todo muy adelantado a su época. En este texto, Imhotep recomienda el uso de opiácidos como anestesia. Describe observaciones anatómicas, el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas, con todo detalle. Solo en uno de los casos recurre a tratamientos mágicos. Y todo esto en un periodo de la historia donde el concepto de la ciencia era muy diferente al actual. El pensamiento racional brillaba por su ausencia. Y el pensamiento mágico era la bonita del baile. En este periodo, él ya estaba dando descripciones de suturas craneales. Tremendo. ¡Soy una cosa tremenda! Apolonio, de Tiana. El Jesucristo pagano. O por lo menos es así como se le conocen algunos escritos. Parece el nombre de una banda de folk metal. Jesucristo pagano. ¿Y cómo llegó a tener este sobrenombre tan pícaro? Supongo que es porque se le adjudicaron muchos, pero muchos milagros. Milagros que él mismo desmentía en algunas ocasiones. ¿Por qué? Es complicado. Así que desde el comienzo, con calma. Él nació probablemente en el año 3 a.C., en la ciudad de Tiana, en la actual Turquía. Se dice que era un niño prodigio, con una sorprendente memoria, facilidad por el estudio y una gran belleza. Venía de una familia muy acomodada y con poder. Sí, rico, inteligente y guapo. Y aún así, cuando los lujos banales se juntan con un gran amor al conocimiento, con principios claros y un afilado intelecto, el ego se diluye y el espíritu abraza lo esencial. Por lo cual, cuando llegó a su mayoría de edad y después de heredar una gran fortuna, él repartió sus posesiones y riquezas y decidió tener una vida asceta, es decir, no tenía posesiones materiales. Abrazando la doctrina pitagórica, la escuela que fundó Pitágoras y que hablamos en el anterior video. Los cuales parecían un grupo
grupo de hippies. No, mentira. Dejó de comer carne, argumentando que esta vuelve espeso el espíritu y lo hace impuro. Igualmente se abstuvo de tomar vino. Renunció a toda vestidura hecha de piel o pelo animal, por lo cual vestía solamente de lino. Creía en un Dios supremo, al que llegaba por medio de la razón y la meditación, no con rezos, rituales ni sacrificios, aunque aceptaba todos los credos como diversas expresiones de una religión universal. Muchas de estas características dan el perfil de una persona que no se mete con nadie, es todo amor y paz, pero la verdad es que no. Tenía un lenguaje sentencioso y oscuro, y fue un filósofo políticamente activo que combatía la tiranía. Esto le trajo muchos admiradores y adeptos, pero también algunos conflictos y enemigos. Hubo una ocasión donde se le acusó de mago y le prohibieron participar en unos ritos de iniciación que se llamaban los misterios de Eleusinos, los cuales eran de gran importancia en esa época. Esta fama de mago aumentó porque se decía que tenía el poder de predecir el futuro. Esto algunos autores negaban y teorizaban que daba esa impresión porque él era alguien muy sabio y sensato, cosa que sí me parece creíble. La sabiduría bien aplicada puede hasta sentirse mágica ante el ojo inexperto. Y muy sabio y todo, pero bueno, lamentablemente, como sabemos aquí en Latinoamérica, eso de andar diciéndole sus verdades a la sociedad o principalmente al poder, suele acabar con que... Ya, no sé, te manden la moto, supongo, o que desaparezcas en circunstancias sospechosas. Bueno, a él no le pasó eso, pero fue arrestado por órdenes del emperador Domiciano y condenado a la muerte. Hay autores que dicen que se esfumó misteriosamente. Otros que sobrevivió a su propia ejecución. Es difícil saberlo con personajes tan difuminados en la leyenda. Si me preguntan a mí, yo creo que sí fue ejecutado, porque ya no hay más datos ni anécdotas después de esto. Aunque, quién sabe. Ah, sí, se me olvidaba lo más importante. Sus milagros. Se dice que sanó enfermos solo con su presencia, expulsó demonios y espíritus malignos de personas poseídas. Se le atribuye contacto directo con dioses o espíritus superiores. Y también que detuvo una plaga en Efeso. Se decía que podía acceder al conocimiento universal. Y hasta resucitar a los muertos. Wow. Se dice que en su viaje a Roma, él se topó con un cortejo fúnebre donde lloraban y velaban a una joven recién casada, hija de una familia influyente. Apolonio se acercó al cadáver y pidió que lo dejaran actuar. Tocó el cuerpo de la joven y susurró algo al oído, y de repente, ella volvió a la vida. La multitud quedó asombrada y la familia ofreció dinero como agradecimiento, cosa que él rechazó. Y todavía hay más. Se le atribuye la capacidad de estar en dos lugares a la vez. También la de dominar la naturaleza, controlando animales salvajes y fenómenos naturales. Hay relatos que afirman que él podía hacerse invisible, pero a estas alturas pareciese que estamos hablando de un superhéroe. La cantidad de relatos diferentes sobre sus supuestos milagros es enorme, y hay autores que dicen que el mismo Apolonio negaba haber hecho varios de estos milagros que se le adjudican. Al parecer, su leyenda y el fanatismo de algunos de sus adeptos provocaron que las anécdotas que se hablaban sobre él se inflaran fantasiosamente de manera desproporcionada. Típico. Habrás notado que hay algunos paralelismos con Jesús de Nazaret, en eso de ser un joven brillante que enseña el desapego de lo material, que sana enfermos y resucita a los muertos. Pues bien ahí, esa es la actitud, estar atento, estar presente. Y al igual que tú, varios autores lo notaron. Algunos afirmando que la única razón por la cual Apolonio no era poseedor de una religión completa en su honor es porque estuvo en un punto geográfico donde una nueva religión no podía proliferar. También, otros dicen que el personaje no existió y que fue una artimaña de grupos paganos, los cuales crearon su propia versión del mismo Jesucristo. Sobre estos últimos, me parece curioso. Es decir, creo que lo más probable es que sí ha existido, pero debido al fanatismo y a la leyenda de su nombre, se le adjudicó milagros y habilidades sobrehumanas. Y esto de sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, lo más probable es que se tomara prestada la idea del mismo Jesús. Pero bueno, esta práctica era normal. Ya ha sucedido varias veces. Por ejemplo, esto de una virgen fecundada por un dios sin contacto físico y que después esa virgen diera luz a un mesías, a un semidios, es una historia que se ha repetido a lo largo de los siglos, como Jesús. Y hablando de Jesús... Jesús de Nazaret. Ok, pongamos un paréntesis. Sí, lo sé. Si eres un creyente, puede que el hecho de poner aquí a este personaje tan importante se sienta como una forma de negar su autenticidad. Quiero que sepas que eso no es mi intención. Tienes tú el derecho de irte, pero también quiero que sepas que si te quedas, yo no voy a hablar mal de él, para nada. No soy un creyente cristiano, pero estaría ciego si no reconozco la importancia de este personaje. Lo de Jesús es descomunal. Más de la mitad del mundo cuenta los años a partir de su nacimiento. Su filosofía ha sido tallada en el imaginario colectivo. Siglos de arte influenciado por el cristianismo ha moldeado la mente de varias generaciones, tanto así que aunque seas ateo o que vivas otra religión, si has recibido una educación más o menos típica occidental, eso sí, lo más probable es que coincidas con varios de los valores expuestos por el nazareno. Como suele pasar cuando los personajes son tan mitificados, hay gente que pone en duda su existencia. En cuanto a Jesús, a pesar de ser un predicador revolucionario, pero de una provincia menor del gran imperio romano, sí hubo historiadores de la época que no formaron parte del cristianismo que lo mencionan, por lo cual es muy pero muy probable que sí existiese. Ahora, los pasajes de su vida se encuentran descritos principalmente en los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y quiénes son esos? Pues los compis, los panas de Jesús. Bueno, 2 de ellos
evangelios. Marcos y Lucas eran como los amigos de un amigo. Ahora, Estos libros fueron escritos unos 70 o 100 años después de la muerte de Jesús. Aunque a veces no coinciden en algunos relatos y hay contradicciones en algunos detalles, en su mayoría son muy parecidos e intentan dar la misma enseñanza y contar la misma historia. menos un poquito, un poco mucho, el libro de Juan. Este es diferente, tiene un enfoque más teológico y se mencionan milagros que en los demás evangelios no existen, como la resurrección de Lázaro y el convertir el agua en vino. Mi milagro favorito. Y hablando de milagros, la cantidad que se le atribuyen a Jesús es enorme, 34 aproximadamente. Diría que es la persona con más milagros adjudicados. Sanó a ciegos, leprosos, paralíticos, sordomudos, multiplicó panes y peces 2 veces, controlaba el clima, caminaba sobre el agua, expulsó demonios y resucitó a 3 personas. Y cómo olvidar esa vez que materializó una moneda en la boca de un pescado. Qué milagro tan curioso. Es real, búsquenlo. Ahora bien, podría contarles los distintos pasajes de su vida, pero ya que estamos en LATAM, presumo, preveo que ya se lo saben. Su filosofía de vida me parece lo más interesante. Él Promulgó un mensaje de amor al prójimo y al enemigo. Tolerancia, perdón, misericordia. Nos invitaba a vivir una vida marcada por la humildad, generosidad y el sacrificio propio. en la eterna y oscura noche de la historia, vio el ciclo interminable de dolor, muerte y venganza, y quiso que evolucionemos. Nos dejó ejemplos y enseñanzas de amor universal, como él mismo decía: un nuevo mandamiento yo les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, viviendo en la actualidad, es muy fácil decir que Jesús no representaba estos valores, debido a la cantidad de atrocidades que fueron hechas en su nombre, cosa que no solo del pasado, lamentablemente. En la actualidad, mucho odio es justificado con Jesús. Ante esto, podría sacarme de la manga una respuesta improvisada y genérica, De que el ser humano pervierte todo, que toda ideología ha sido pervertida y llevada al extremo. Y como mi mente es distraída, probablemente se podría en modo filosófico y haría preguntas como ¿Qué es lo que pervierte realmente? ¿La naturaleza del hombre o la naturaleza del poder? Y bla, 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 no llegaría a ningún lado. Me iría frustrado a mi cama sin acabar el video. Rompamos el ciclo. explicar por qué sucedió todo esto sería una tarea compleja, porque la historia lo es. Eso se merece un video propio. Estaba viendo un episodio de Midnight Gospel, en el cuentan una historia de una niña que tenía que dormir en la oscuridad, por lo que lloraba y lloraba llamando a su mamá. Cuando esta venía, la niña le expresaba que se sentía sola y que no le gustaba la oscuridad. Su madre respondía que se vaya a dormir y que no estaba sola. Jesús estaba con ella y la niña respondió: yo necesito a alguien con piel. Me quedé mucho tiempo con esta historia, con esta idea revoloteando en mi cabeza. Creo que es una dinámica muy establecida en la sociedad. La verdad, seguir la filosofía de amor universal y servicio al prójimo, como lo hizo Jesús, es difícil. Algunos dirían poco realista. Por lo cual, muchos creyentes, en vez de actuar de acorde a esta filosofía, hacen lo más cómodo. Usan teología, nombrando versículos en la Biblia o diciendo frases trilladas como Jesús está contigo, busca a Jesús, Jesús te ama. Y está bien, puede que esto pueda guardar un buen significado, pero ante oídos que no tengan contexto, que no sepan realmente a qué se refieren, ante esos oídos necesitados de amor y compasión, esas palabras se vuelven vacías. Y Jesús ya solo es un nombre, un semidios de una mitología en la que no creen. Eso lo juntas con la cantidad de escándalos y malas políticas aplicadas por algunas religiones que siguen al Nazareno, y es la excusa perfecta para trivializar todo el mensaje. Lo cual es una pena, porque su mensaje es bastante importante. Tan importante que superó su propia teología y se volvió universal. Sí, en distintas religiones se venera a Jesús. Y no solo hablo del Islam, donde es un profeta. Varias religiones lo nombran o lo tienen como un santo. En las religiones más longevas, como el hinduismo, es una figura respetada, y en ocasiones se le considera un maestro espiritual o un gurú. Es más, algunos lo ven como una encarnación divina, un avatar. Esto es porque en la creencia hindú, la verdad solo es una, pero los caminos hacia esta son diversos. Supongo que por esto tiene tantos dioses. Por otro lado, en la religión budista, algunos de sus creyentes consideran a Jesús como un bodhisattva, Creo que lo dije bien, creo. que es algo así como un Buda, un iluminado, alguien que vio la verdad, se liberó del sufrimiento, pero en vez de liberarse del ciclo de reencarnación, elige reencarnar. Para ayudar a otros a liberarse. Y podría seguir así, con más religiones, pero creo que quedó claro. La importancia de Jesús como un personaje histórico es enorme, y en lo personal, creo que lo más importante es su mensaje. El mal y el egoísmo del hombre no necesitan ayuda para ganar. Pareciese que nuestra naturaleza y la de otras especies es de crear el infierno para el prójimo. Y toda aquella idea que rompa con este ciclo es una prueba de que intentamos cambiar, que nosotros como especie podemos tomar nuestros instintos y cambiar la naturaleza del mismo universo. Porque a través del amor, todo dolor se convierte en medicina. Y hasta aquí. No creo que haya otro video de personas deificadas, pero si tienes uno en mente, nómbralo. Fácil me animo a hablar sobre alguno. Suscríbete y dale like. Apoya este canal que recién está comenzando. Te dejo más links en otros videos para que te hagas un cafecito y pases la tarde. Hasta luego, otro yo.